Hablando soluciones. Muy buenos días, hoy estamos de nuevo en una entrega más de su programa, como un regalo de la Iglesia Buenas Nuevas, Hablando Soluciones. Un programa diseñado para ti, mujer, que nos escucha, que nos ves cada semana, tienes esta cita con nosotros. Hoy estamos Davidia y está Elizabeth. Nos falta Aura, pero eso viene pronto. Y Ángela, estamos aquí para acompañarte durante la siguiente hora, hablando soluciones sobre un tema que nos atañe a nosotras las mujeres. Somos famosas por hablar. Ay, sí. Nosotras vengo de una familia de mujeres, somos 4 mujeres, y mi papá decía, aquí están estas 4 mujeres hablando y conspirando. Decía mi papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos menciona tan a menudo, se nos relaciona tan a menudo con el tema de que hablamos mucho? La mujer es un tema ya psicológico, fisiológico, en diferentes versiones de lo que somos. Hay cosas que dictan el por qué hablamos mucho, tendemos a hablar mucho. Hay una necesidad de compartir información a través de la palabra que todos tenemos, pero en las mujeres es un poquito más alto y habla de unas 25,000 por día. Wow. Palabras. Eso Tampoco, pudiera ser más de ahí. Hay algunas que sobrepasan esos límites. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de esas palabras hay que tener cuidado de lo que sale. Y muy a menudo encontramos que muchos de nuestros problemas en la vida están relacionados con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Cuán a menudo usted se mete en un problema del que después no sabe cómo salir? Porque abrió la boca en el lugar, en el momento y de la manera equivocada. Así es. Entonces hoy estamos hablando soluciones acerca de esa mujer que abre la boca con sabiduría. Cómo volvernos cada día más una mujer que cuando abre su boca, de ella sale sabiduría. Antes de meternos en lo que es una mujer que abre la boca con sabiduría, ¿qué tal, chicas, ver un poquito de cuáles son las consecuencias de funcionar de una manera contraria a esto? Exacto, sí. Muy necesario. Sería muy bueno ver un poco qué pasa, cuáles son las cosas que nos llevan muchas veces a no abrir nuestra boca con sabiduría y cuáles son las consecuencias que nos traen a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Y yo quiero mencionar algunos puntitos esta mañana acerca de eso. Número 1, una de las cosas que hace que nuestra boca se abra de una forma necia a veces y de una forma poco sabia es que muchas veces funcionamos desde la emoción. Así es. Sí. Algo ocurre, algo se produce, eso me produce una emoción no constructiva de ira, de miedo, de temor, de lo que sea. Y eso hace que mi boca se abra sin pensar lo que estoy diciendo y sin medir las consecuencias de lo que estoy diciendo. Así es. Muy a menudo, a veces con nuestros hijos, con nuestra pareja, decimos cosas de las que luego estamos arrepentidas porque nos damos cuenta del impacto que causamos. Así es. Oye, no debía haber dicho eso, pero es que en ese momento tú me hiciste enojar. Sí, esa es la justificación. Sí, nos justificamos, claro. Esa es la justificación y la excusa. Sin embargo, tenemos que entender que Dios nos dio una cosa que se llama dominio propio y que luego se va a hablar un poquito de eso. Pero básicamente, el yo reaccionar desde la emoción, sin ese dominio propio, me está ocasionando un problema a mí y a mi familia. Hay heridas, señores, que se causan con la palabra, con una palabra no sabia en un momento dado, que luego cuesta mucho reparar. De hecho, tengo personas que han venido a mí con situaciones de heridas profundas en el alma que cargan por años, y todo fue dado por una madre que abrió la boca con poca sabiduría en un momento dado. Entonces, eso nos deja entender que este tema es increíblemente importante de ver. Es increíblemente importante de que nos detengamos a analizar qué está saliendo de mi boca. ¿Qué es eso que estoy yo, cómo estoy impactando a la gente a mi alrededor con el contenido y con la forma de aquello que sale de mi boca? Definitivamente Dios está muy pendiente de lo que sale de nuestra boca, porque con esa boca construimos
o destruimos. Así Lo es. destruimos. Y Ángela, quería señalar con respecto a ese ejemplo que tú acabas de poner precisamente. Por ejemplo, mi niña los otros días me dice, mami, yo me acuerdo de una expresión que tú me dijiste Wow. cuando yo tenía como 6 años, que todavía yo lo recuerdo y eso Wow. me hirió, me lastimó. Wow. Y sucede que a veces uno cree que no, que esas palabras se quedan en el aire, Exacto, que ellos no no las tienen ningún reciben. efecto. Tremendo. Y realmente uno marca la vida de nuestros hijos con las palabras que usemos, si son para la edificación o para la destrucción. Entonces, por ejemplo, a ti mamá, si te ha pasado una experiencia similar, yo quiero decirte que no ignores cuando, por ejemplo, tu hijo trae a memoria Así es. o al presente algún episodio del pasado. En ese momento tú tienes que reconocer, mi amor, yo fallé. Eso Así fue lo que es. yo le dije, mi amor, discúlpame, te pido perdón porque yo en ese momento actué de manera enojada, de manera airada, te lastimé con mis palabras, pero tú sabes que yo, mamá, yo te amo y que muchas veces como mamá cometo muchísimos errores. Y entonces, en el presente yo estoy tratando de sanar eso y eso fue lo que hice. Qué bueno. Porque en el momento a veces sucede que muchas madres dicen, no, eso tú te lo imaginaste, lo he escuchado, sí, sí. eso no sucedió. Y entonces el hijo se queda como quien dice, pero ven acá, o sea, yo sí lo recuerdo. Claro. O Exacto. entonces creamos en ello una disonancia cognitiva, Eso. una falta de comprensión donde dice, pues entonces yo estoy mal, yo tengo Claro. alguna situación. Exacto. Entonces lo O correcto peor es- aún, escúchame David, Sí. peor aún, la herida que estoy sintiendo a mi mamá no le importa. No, oye, que es más Que es grave. peor. Que es peor. Más exacto. grave todavía. Entonces, Sí. como padres, uno, y más si uno está enfocados en ello, trabajando con ello, y la obra del Espíritu Santo obviamente está en ti, tú tienes que reconocer que fallaste, que heriste, que lastimaste y pedir perdón. Señores, no hay nada más sanador y reparador Así es. que el Sí, perdón. sí, y quería así es. contar la Qué anécdota bueno. porque me pasó Y recientemente. qué bueno que tu hija lo habló. Lo habló, Eso. porque a veces muchos- no lo hablan. Y qué Así bueno que es. tú reaccionaste de la forma correcta. Exacto. Porque como dices, a veces como nos han enseñado los patrones que los papás no nos equivocamos Ah. y que el hecho de yo reconocer que me equivoqué con un hijo Es debilidad. es debilidad. Wow. Entonces eso es importante que se hable, el hecho de que Así nosotros, es. porque somos humanas, vamos a fallar. Claro. Pero cuando reconocemos eso nos engrandece Así es. frente al Señor Así primero es. y frente a nuestros hijos. Así y mismo nos da es. lugar también a resarcir ese daño, porque yo sé que Sobre todo. todo cuando ella abre su corazón hacia ti, ya tú pudiste recibir el reporte de ella de que eso le afectó. Entonces la próxima vez tú vas a tener más cuidado. No, y sobre todo también el Señor hace una obra contigo, porque Exacto. cuando, por ejemplo, muchas veces cometemos muchísimos errores y luego está el sentimiento de culpa, qué mal lo hice, qué horroroso todo esto, o sea, soy lo peor, pero cuando uno entiende y apela al perdón del Señor, al perdón de Dios en tu Así vida, es. y Sí, tú eso es reconoces, tú liberador. dices, Señor, yo puedo hacer esto porque yo sé que estoy perdonada, o sea, Así yo es. sé que yo cometí un error, que yo herí a mi hija, pero ya en ti estoy perdonada y en mí está la intención ahora de yo reparar ese daño y mi compromiso con ella y contigo sobre todo de cada día yo evolucionar, yo crecer y yo parecerme a tu Hijo Jesucristo, Amén, compasivo, Amén, humilde. amén. Y eso es lo que uno tiene que Así buscar es. porque a veces como madres y padres uno vive como en un bache de situaciones y reaccionamos de manera que no debemos. Así es. Abrimos estos labios para dañar Sí, y no para edificar. descalificar. Así es. Sí. Así entonces Tremendo. parte de esos problemas es eso. Nosotras como madres marcamos una serie de cosas. ¿Cuánta gente, cuántas parejas están lastimadas Sí. por una boca que se abrió con poca sabiduría en un momento dado? Wow. ¿Cuántas heridas que toman años? En estos días conversaba con alguien, fíjense, algo similar, que me dice, la relación terminó y yo ni siquiera supe por qué. Wow. Pero habían unos indicios de que palabras que fueron dichas supuestamente en tono de broma, Ujú. de forma necia, Así es. fueron marcando a esta persona
y no se solucionó el problema, ya la herida se hizo muy profunda. Entonces, ¿cuántas veces cuando abrimos nuestra boca y no tenemos realmente la visión y el enfoque de edificar y de construir Así es. y de actuar desde la sabiduría, más que desde la emoción momentánea, podemos estar dañando algo que nos importa mucho? Wow, Como la tremendo. relación, como los hijos, como la gente a nuestro alrededor. Exacto. Señora, hay gente que contamina desde que tú estás alrededor de ellos, su manera de conversar y lo que habla y la vanidad que hay. Cuando hablo de vanidad, la gente piensa que tiene que ver con apariencia. No, vanidad es cualquier cosa que no tiene peso. Exacto. Algo vano es una cosa que no tiene peso. Sí. Que no tiene un peso de importancia en lo que es la vida, en lo que es las cosas que importan realmente. Y hay personas que su conversación es completamente vana y que no edifica y que lo que hace es daño. Así es. Ahora, la palabra es una fuente de todo, es el manual del fabricante. A mí me fascina verlo de esa manera. Así es. Ahí Dios nos dio instrucciones de todo acerca de cómo funciona, cómo funcionar en esta tierra. Y hay muchísimos ejemplos en la palabra donde Así se enfoca es. este punto. Claro que sí. Antes de entrar al ejemplo bíblico, como dices, el manual, yo quiero compartir con ustedes y con quienes nos están mirando una anécdota de la vida, se cree que fue de la vida real, acerca de Thomas Alva Edison, que cuenta la historia que él un día llegó, ya uno de sus maestros se había quejado continuamente de que él era un niño enfermo mentalmente, que no estaba a la altura de esa escuela, y ese maestro le dio una carta que se le entregara a su mamá. Su mamá la recibe, el niño está nervioso porque ya tiene queja del maestro, y la mamá la lee y la comparte y le dice, y el hijo, mamá, ¿qué dice? Dice, hijo, aquí dice, la escuela dice que la escuela es muy pequeña para ti, que tú eres un genio y que no tiene maestro lo suficientemente bueno para enseñarte, que te enseñe yo. El niño saltó de alegría, dijo, wow, qué bien. Así que la mamá le dio lo que llaman en Estados Unidos el homeschooling. Le enseñó en su casa, pasó el tiempo, la mamá murió. Y en las cosas que encontraron de la mamá, él encuentra ese sobre y dice, wow, déjame recordar, y lo trasladó inmediatamente a ese momento tan bonito. Déjame leer. Y para sorpresa de Thomas, la carta decía totalmente lo contrario. Decía, su hijo tiene una enfermedad mental, no podemos tenerlo más en esta escuela. Y todos saben quién fue Thomas Edison. Fue uno de los inventores más importantes de Estados Unidos. Y mira cómo esta mujer abrió su boca con sabiduría. Así es. Y cambió el rumbo totalmente de este hombre, Así que era un niño. Imagínense si ella hubiese dicho lo que decía la carta. Claro. Él no hubiese sido quien fue. Entonces, qué bonito es saber que como madres podemos marcar para bien o para mal. De hecho, él antes de morir en su diario escribió, Thomas Alva Edison era un niño con problemas mentales, enfermo mentalmente según los maestros. Pero gracias a mi mamá, una heroína, yo fui el genio más importante, el genio del siglo en Estados Unidos. Ella profetizó sobre él. Sobre él. Entonces a mí me impactó porque yo normalmente uno como madre cuando recibe este reporte lo que hace es que se acelera, voy a hablar con el maestro y lo comparte directamente con el hijo, pero qué bonito es saber que la historia registra. Cuánta sabiduría, Dios mío. Cuánta sabiduría tuvo esta mujer para tener esa visión y profetizar, porque ella lo veía, porque su abuelo había sido un inventor. Y ella lo veía, no como los maestros decían, sino que abrió su boca con sabiduría. Y ciertamente, Ángela, la Biblia se registran muchos casos. Así es. De mujeres que no abrieron su boca con sabiduría. Y quiero mencionar el caso de Mical, una de las esposas de David. Cómo esta muchacha amaba locamente a David. Ella lo amaba. En varias ocasiones lo protegió de que su padre lo matara. Pero en cierta ocasión que David trasladó el arca hacia Jerusalén, porque David amaba la presencia de Dios, tenía una relación con el Padre, que eso es importante. Cuenta la palabra que él se quedó en ropa interior y ella lo está observando
desde la ventana. Y la palabra dice así mismo, David fue, después que bendijo al pueblo, después que bailó, que gozó, que brincó, como uno debe ser en la presencia. Miren, yo creo que cuando uno está en la Era presencia... latino, David, yo creo. Para mí que tenía una sangre latina. Después que él brincó, que sudó, ella lo observa por la ventana y él dice, voy a bendecir mi casa. Pero ella lo recibe. Lo primero que yo entiendo, ella debió estar ahí con su esposo, adorando al Señor. Y ella lo recibe es, oh, pero estoy parafraseando. ¿Qué ridiculez ha hecho tú? El rey. El rey. Claro. ¿Cómo es posible que tú, el rey, te desnude frente a tus siervas? Y no, la palabra no registra que David bendijera, que hiciera lo que fue a hacer. Y te registra también la palabra, termina diciendo que Mical nunca pudo tener hijo. Murió estéril a causa de abrir la boca sin sabiduría. Porque ella dejó llevar por la presión de que un rey no debía guardar la compostura. Yeah. Pero llevada por la presión, dijo una palabra que marcó no solo su vida, sino que incluso su generación, porque ella murió sin ninguna generación, sin ningunos hijos, sin ninguna herencia. Claro. Entonces, mujer, es importante que abramos la boca con sabiduría, que no seamos como Mical, que como dicen los colombianos, la embarró. Así es. Y perdió una bendición. Yo no me imagino qué bendición Dios le iba a dar a través de su siervo David, su esposo. Y ella, por no abrir su boca con sabiduría, perdió esas bendiciones. Wow, tremendo, ¿va? Es muy, muy fuerte cuando abrimos la boca. Y otra cosa también, chicas, es la presión. Yo entiendo que cuando no sabemos manejar la presión, tendemos a hacer cosas que después uno mismo dice, pero Dios mío, Sí. ¿y qué fue? ¿Y qué fue? Entonces es importante que aprendamos a manejar esa presión cuando tenemos un evento, cuando tenemos varias cosas que se nos acercan. Sí. A veces uno lanza la palabra. Se nos disparan los breakers. Claro, tú vienes y ¿Cierto? sales con un improperio. Si tú no estás dominado y completamente... Tú no le has entregado esa boca al Espíritu Santo. Pues, ahora, te va. ahora por un ejemplo, que cuando una gente se maja un dedo es que se sabe si realmente tiene el Espíritu Santo. Porque de ahí sale. Porque pero de ahí claro, sale. Porque claro. tú en algo, por ejemplo, que tú no Claro, esperas y claro. te da un majón. Y es que eso duele. Ahí es que uno sabe para qué está hecho el dedo Sí. pequeño del pie. Así es, así mismo es. Pero sí. miren que es importante también, porque hay una palabra que dice que de lo que está lleno el corazón. De eso. De eso habla la Claro, boca. claro. Entonces es importante que analicemos de qué está lleno Claro. tu corazón, de qué Sí. tú has alimentado, de qué has nutrido tu corazón. Así mismo Porque eso es lo que sale en el momento de la Así verdad. es. Porque mientras todo está bien, todo el mundo habla muy lindo, muy atento. Somos Sí. mujeres modelos, muy cariñosas con los hijos. Pero Ay, cuando sí. viene la presión, Ajá, ahí sale cuando lo que vienen hay. cuando Ahí vienen sale las lo que hay. deudas que hay que pagar y que tú no tienes cómo Ay, ay, pagar. ay, ay. Esa Cuando boca. vienen los problemas Claro. con los esposos y se acercan tus hijos, ¿cómo reaccionas? ¿De qué Así has es. alimentado tu corazón? ¿De qué has Así es. nutrido tu espíritu, tu mente? ¿De qué lo has nutrido? De la Sí. palabra del Señor. Porque aunque nos demos en el pie, Señor Santo, a veces uno dice, Padre, pues. Pero entonces, ¿de qué está nutrido tu corazón? Nosotros aquí estamos hablando soluciones, hablando sobre abrir la boca con sabiduría. Y antes de continuar con este tema, dando soluciones al tema, ¿cómo abrir la boca con sabiduría? Te queremos recordar que estamos en las redes sociales. En Facebook como Hablando Soluciones, también en Instagram, y tenemos ya nuestro canal de YouTube. Lo puedes buscar ahí, Hablando Soluciones, y recuerda darle a la campanita para cuando nosotros subamos contenido te llegue esa notificación. También quiero recordarte el correo, si necesitas una consejería, alguna asesoría, quieres hablar con cualquiera de nosotras, puedes escribirnos hablandosoluciones@gmail.com y será un placer contestarte, un placer servirte. Y nos pueden enviar cualquier sugerencia de tema que quieren oír también. Exacto, También, claro ¿no? que sí, muy bien, gracias Ángela. Si tú dices, oye, pero yo me gustaría que hablaran de este tema, Ajá. también puedes sugerirnos un tema porque nosotros estamos aquí para servirla, para ser de bendición
y para tratar esos temas que tú entiendes que necesita, no solo tú, también una vecina o una compañera de trabajo. Escríbenos hablandosoluciones@gmail.com. Entonces, David y Ángela, vamos a seguir desmenuzando este tema. Ya dijimos, hablamos sobre las consecuencias, dónde se origina el no abrir la boca con sabiduría, o sea, ser una mujer en cierto sentido necia. Pero vamos a dar la medicina, Claro, porque claro, la palabra hablar tiene de también soluciones. ejemplos de situaciones en que mujeres sí abrieron la boca con o sea sabiduría. que no es todo eso. Todo no. Entonces Claro. vamos a ver algunos de esos casitos, de algunos de esos casos, para ver qué podemos aprender de estas mujeres que abrieron la boca con sabiduría. Porque recuérdense que cuando nos habla de esa mujer virtuosa en Proverbios, una de las cosas que dice es que esta mujer abre su boca con sabiduría. Wow. Es una característica de esa mujer virtuosa de la que nos habla Proverbios, el último capítulo. A mí me vienen a la mente dos casos de personas mujeres que abrieron su boca con sabiduría y que evitaron catástrofes. Wow. Porque así como tú nos cuentas de este caso de Mical, que se atrajo un problema gravísimo a ella por no abrir la boca con sabiduría, me surgen dos casos. Uno de ellos, la Biblia nos cuenta cuando el rey Joab en una ocasión va persiguiendo a un rey contra quien él estaban en guerra. Él se escondió en una ciudad que estaba amurallada y este hombre venía con su ejército a acabar con todo el mundo. Wow. Dice la palabra, ni siquiera cita el nombre de la mujer. Dice que el pueblo buscó a una mujer sabia, a una mujer que le hablara sabias palabras para persuadir a este hombre Tremendo. de que evitara, de que no hiciera la destrucción que pensaba hacer. Y dice que esta mujer se acercó al muro y empezó a hablar con él, buscando qué es lo que tú realmente quieres. O sea, en lugar de que tú te metas a la ciudad y acabes con todo, vamos a ver qué podemos negociar. Wow. Y entonces ahí ella descubre, le dice, no, yo estoy detrás del fulano, yo quiero que tú entonces me resuelvas ese problema. No te apures, tranquilo, le dice ya a la gente del pueblo, miren, agarren a este hombre y tiren la cabeza a través del muro. Wow. Y esta mujer ya era conocida en el pueblo, Claro. por ser una mujer que hablaba con sabiduría y fue utilizada para liberar a toda una ciudad de la destrucción. Y el otro caso que me viene a la mente es el caso de Abigail, aquella mujer casada con un hombre no sabio, Así es. completamente necio, que le negó al rey David ayuda, siendo que él había sido protegido y beneficiado por el ejército de David. Claro que sí. Y David está molestísimo, digo, no, vamos a ir a acabar con él y con todo el vivo, con todo el que está ahí. Así es. Y esta mujer fue sabia, ni siquiera le dijo al esposo. Sí, me llamó la atención que ella no le dijo. No le dijo, porque le iba a decir, que tú no vas para allá. Y ya Wow. sabiamente agarró, preparó comida, preparó todo. Y fíjense lo que ella le dice, oigan la sabiduría de esta mujer. Wow. Le dice, tú vas a ser rey de Israel. Todo el mundo sabe que tú eres ungido. Wow. ¿Cómo se va a ver que tú destruiste gente inocente? Wow. ¿Cómo queda eso en tu currículo, en otras palabras? Tremendo. ¿Cómo se ve? Fíjense la sabiduría. Oye, qué sabiduría. Ella no fue de que te ruego solamente que no nos mate, no. Imagínate cómo te vas a sentir tú, cómo te vas a ver tú. Y lo convenció y el hombre dijo, oye, ¿es verdad? ¿Por qué me voy yo a ensuciar las manos con sangre de gente inocente solamente por este Por hombre? Y él dijo, fíjese que su nombre significa necedad y que él es necio Así por es. naturaleza. Le dijo. Wow. Y entonces Tremendo. fíjense las consecuencias. Ya no solamente libró su casa, claro, este hombre que era terrible, el Señor lo juzgó y murió. Sí, Claro. así Pero es. ella salvó toda esa casa, salvó su vida, pero no solamente eso. David dice, oye, Tuvo una un final mujer, feliz. una mujer como esta, yo la necesito. Claro. Y Sí. se casó con ella. Se casó con Luego ella. la buscó como esposa. Así es. Entonces, el abrir la boca con sabiduría tiene un pago, Wow, tiene un tremendo. beneficio. Cambió la vida de esta mujer O sea, totalmente. se cambia todo un futuro Así, es. generaciones. a raíz de lo que podemos hacer en ese momento Wow. y cómo Con intervenimos sabiamente, o sea, cómo hacemos esa intervención. Y por eso es que cuando también tú hablas de esos ejemplos, no se nos puede quedar Esther. No. Ah, sí, Esther Esther. fue una mujer sabia, muy prudente, muy cautelosa, muy estratégica. Muy. Y fue un instrumento grandísimo de Dios que utilizó para salvar a la nación
a los judíos, en la nación de Israel, en un momento en que estaban siendo, prácticamente se había dado el decreto de muerte, iban a extinguirlos a todos, Así y es. ella de una manera sabia, prudente, con dirección, fue dando los pasos necesarios en el momento oportuno, porque tú decías muy bien, Ángela, la impaciencia no tiene nada que ver con ser estratégicos, con saber cómo tenemos que operar, cómo hacer las cosas. Así Y entonces, esos 3 ejemplos nos dan mucha dirección a nosotras, que cada día debemos, ¿verdad?, emular esas mujeres Así es. que están ahí en la palabra, porque para eso están ahí esas historias escritas, para que nosotras sepamos y aprendamos cómo dirigirnos con sensatez, con sabiduría, tratar de mantener bajo control esas emociones Así y esas es. imprudencias que pueden sucedernos a todos, porque estamos en la carne, de una u Exacto. otra manera reaccionamos, y dejar que la obra del Espíritu Santo nos instruya y nos diga, porque sabiamente, o sea, la palabra dice que a los hijos de Dios el Espíritu de Dios los guía, Así y nos es. deja saber esto sí, esto no, pero tenemos que estar en quietud Sí. para poder escuchar la voz de Dios. Y por eso vamos a hablar de las soluciones, porque eso es lo que nos toca en este momento. Y lo primero que tenemos que entender es que hablar con sabiduría es hablar lo que Dios habla. Ay, qué hermoso. Oh. Así Hablar es. lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios ve el panorama totalmente diferente a como lo estamos viendo, y cuando nos remontamos al Génesis vemos cómo Dios dijo, o sea, la tierra estaba desordenada y vacía, había un total caos. Y Así Dios es. dijo, hágase, hágase, hágase. Y comenzó Dios, la voz del Señor, a traer orden. Así Y es. eso es lo que sucede. Cuando una mujer abre la boca con sabiduría, trae orden en medio del caos. Así Yo estoy es. viendo una situación familiar que al parecer no hay salvación. No hay forma de que de una u otra manera Dios intervenga, pero cuando nosotros hablamos con sabiduría, cuando profetizamos, cuando hablamos lo que está establecido en la palabra, vemos a Dios trayendo el orden, porque Así el es. Espíritu vivo del Señor, el Espíritu que crea todas las cosas a través de la Amén. palabra, Así es. opera Así es. efectivamente, Así es. pero tenemos que entender que hablar con sabiduría es hablar lo que Dios habla, no lo que sale de lo que yo pienso, no, porque yo creo que ese no lo salva a nadie. Ni el médico chino. O sea, Bueno, eso es un ejemplo, ese no lo salva ni Sí, el médico sí, chino. y lo decimos. Lo lo decimos decimos, y lo tiene un decimos. efecto. Lo Tiene un decimos, y efecto. que ese es tan malo, tan malo, tan malo, que Dios no hay forma de que pueda hacer eso. Y quién, o sea, para Dios nada es imposible, es. dice la palabra. Así es. Entonces, Así es. eso tenemos que Y entenderlo. que Davidia, tú acabas de mencionar, para antes de que pase a lo siguiente, Ujú. que al principio la tierra no tenía ninguna forma, estaba Claro. vacía, desordenada, y por la palabra de Dios Él trajo el orden. Entonces, si Dios, la palabra de Dios, fue capaz, fue poderosa, no solo para crear, sino para sostenerla, un cosmo, porque estamos hablando de un cosmo, por la palabra se sostiene. ¿Será que una situación difícil de un hijo, de un familiar, de un esposo, será un obstáculo para Para que Dios Dios. traiga el orden? No. Porque Claro, si claro. Él dice la palabra, que por su palabra Él ordenó el cosmos, lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. Exactamente. Y que se sostiene esa palabra Con su palabra. sostiene ese orden. Imagínense ustedes, ¿qué no hará para un hijo que está en la drogadicción? Para un hijo que está totalmente perdido en los vicios, para un esposo que te ha sido infiel. Pero cuando declaramos esa palabra de Dios, en ese caos viene el orden. Amén. Así es. así Y sobre es. todo es cuando podemos entender la grandeza de nuestro Dios. Amén, así Porque a es. veces estamos diciendo, sí, yo creo que Dios lo puede hacer, pero mentira, estamos dudando. Sí. Estamos con la duda. Estamos operando más en nuestra mentalidad, en nuestra insuficiencia, porque somos insuficientes. Ajá. Nosotros no podemos nada sin el Señor. Así Entonces, es. cuando Así es. realmente entendemos la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer, señores, no hay límites. No hay límites para uno ver a Dios operando en tu familia, operando en tu nación, haciendo que las cosas que parecen ser imposibles sucedan. Entonces, otro asunto que para uno entender que es hablar con sabiduría, es practicar el principio bíblico de que si lo que voy a decir no edifica, mejor
guardo silencio. Wow, Así sí, es. hay Guardo un filtro, hay silencio. como unos filtros que uno debe... Hay unos filtros y la Biblia Así y la es. palabra lo especifica claramente. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable, Así es. Uy, mas uy, uy. el que refrena su labio es Ay, Dios prudente. Entonces, el que refrena sus labios es prudente y pareciera que en esta sociedad no es así. O sea, tú eres más guapo mientras más duro tú hablas. Así es. Sí, eso es así. Sí, sí, sí. Y tú quieres, la gente opera o se maneja en una forma de que no, yo te demuestro quién yo soy. Y no, realmente cuando vemos una persona actuando de esa manera, estamos viendo una persona que le falta prudencia, Así que es insensata, que no tiene dominio propio. Y hay un filtro que tenemos que aplicar. Si usted lo que va a decir no es sano, no es cierto, ni es bondadoso, no lo diga. Así Porque es. muchas veces nos acercamos a la hermana Elizabeth, tú sabías, tal cosa. Y ¿Oíste no, la última? No, porque ¿Supiste? no, porque tú sabes que para que oremos. Ay, sí. Ay, eso esa eso muletilla. es una cosa, un instrumento de mal. Eso es así. Para ¿no? que oremos. Entonces, pero es que realmente quiero decirlo. Entonces, si no edifica, Exactamente. si no Muy es sano, importante, si no sí. es sano, porque lo que yo voy a decir va a perjudicar a mi hermano. Así Claro. es. Si no es No es bondadoso, misericordioso. si no es bondadoso y misericordioso, mire, haga silencio y mejor llévelo a la presencia del Señor y ahí en lo secreto, tú elevando la oración, Claro. el Señor va a escuchar y va a Claro. hacer lo que tenga O que que hacer. se lo cuente a Dios para que oren. Exactamente. Por eso De que mismo. de hecho es lo que deberíamos hacer. Eso es lo O que sea, da. eso es lo que la palabra, es el Enseña. protocolo que la palabra establece. Claro. Si yo veo que hay algo malo, hay algo que no está funcionando bien en mi hermana, mi papel debería ser, Padre, ayúdala, Padre, hazle Interceder. ver, Padre, cerrar mi boca con la gente y abrirla delante del trono. Exacto. Eso es lo que la palabra Eso es lo nos que- enseña. Eso Así es. Otra solución interesante es ver y siempre preguntarme, ¿es edificante mi forma de hablar? O sea, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es edificante la forma que utilizo para comunicarme, para decir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo? Porque Ajá. las mujeres por naturaleza somos más agresivas con las palabras. Sí. Ajá. Sí. Y no usamos la fuerza física y realmente no. Pero tú sabes lo que hacen esas palabras. O sea, Así es. realmente es una... Le voy a dar por donde le duele. Bien. Y saben analizar por dónde es que le Sí, porque duele. tenemos esa capacidad. de Claro que analizar. sí, o sea, Dios Claro. nos configuró, Dios nos diseñó con una capacidad de comunicación y eso lo explica la neurociencia, Sí. De que tenemos zonas de comunicación en ambos hemisferios y que por tanto la capacidad de comunicar de la mujer es exponencialmente mucho más que la del hombre, pero cuando no usamos ese don, así es. de hablar de manera sabia, es mucho lo que podemos hacer y podemos hasta causar un fuego, como dice Santiago. Santiago habla de la lengua. Esa lengua, ese miembro tan pequeño, es capaz de, o sea, Así armar es. un fuego y realmente cuando no entregamos al Espíritu Santo es nuestra lengua, nuestros miembros, como dice la palabra, presentar nuestros así, miembros para- como sacrificio vivo Claro. delante del Señor para que sea Él tomando nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser, Así para que es. glorifiquemos y testifiquemos del Señor que le servimos, porque entonces, ¿qué sucede? Muchas veces personas se cuestionan, pero si ella es cristiana Ay, y habla así ¿Y entonces? y se maneja así, yo no quiero el Señor que ella tiene, yo Así no es. quiero ser cristiana. Entonces nuestro testimonio es a través de todo lo que hacemos, con Amén. nuestras palabras, con nuestra forma de relacionarnos con el creyente y con el no Así creyente. es, sí. En todo momento se supone que somos embajadores de Cristo, representamos un reino y tenemos que vivir mostrando al Dios y Señor de nuestras vidas que nos rescató, que nos dio en su infinita misericordia la oportunidad de poder tener una vida diferente. Ahí en ese punto, antes de que te vayas al siguiente, Davidia, me surge algo interesante y es que, ¿qué tal proponernos cada día
a medir qué tantas palabras que edifican salen de mi boca. Sí, eso es un buen ejercicio. O sea, ahí vamos ¿qué a darnos tanto? cuenta. Claro, que tanto cuando yo abro mi boca con diferente gente, mis palabras están enfocadas en edificar. Así es. Eso sería un ejercicio maravilloso. Y por eso Excelente, siempre hacernos sí. la pregunta, ¿lo que voy a decir realmente edifica? Así Porque es. Colosenses 4:6 dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, Ay, sí, me encanta eso. sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, señores. O sea, ya está todo ya. Ahí Claro, es, sazonada, exactamente. sí, todo. ¿Y Porque cuál será esa sal, David? la sal de Cristo. Amén. La sal de Cristo. Sí. Él es que cambia nuestro lenguaje, cambia nuestros pensamientos, Así es. nos da dominio propio a través del Espíritu Santo. Es realmente cuando la obra de Cristo, la obra de la cruz, de la resurrección, de lo que es vivir una vida presente, enfocada en Cristo, en sus obras, cada día en nuestras vidas, señores, podemos ver que realmente el dominio propio sí es posible, que lo que antes yo hacía para destruir, para dañar, lo puedo usar para edificar. ¿Cuántos hijos, señores, destruidos? Ay, Porque usamos palabras hirientes, Denigrantes, denigrantes. descalificamos a nuestros hijos. Claro ¿verdad? que sí, de una manera, Así es. y si hay algo que marca, señores, lo que es la sana estima, imagen de un hijo es Así es. las palabras que usamos en esos primeros años de vida, construyéndolo. Así es. Tú puedes, tú lo vas a hacer, sí te puedes equivocar, pero eso no quiere decir que esa es la norma, tú puedes superarte. Para eso estamos como Así es. madres. Entonces, Porque la mujer, acuérdate que la palabra dice que la mujer es la que construye, la que edifica. Exactamente. la que construye Para y bien edifica. o para mal, porque yo puedo edificar una construcción Ah, claro, para destrucción. claro. Así es. Y esas, en resumidas cuentas, son las maneras, las soluciones de poder realmente entregar todo esto que de una u otra manera, señores, batallamos cada día. Así Nuestra es. naturaleza pecaminosa, eso está ahí. Claro. Pero por eso es que el Señor dijo, y su palabra es que separado de mí nada podéis hacer. Amén. Nada, absolutamente. Amén. Y por eso tenemos que decir cada día, Señor, hoy necesito una revelación nueva de tu gracia. Hoy necesito que tú, Señor, impactes y llenes mi vida con tu presencia, Espíritu Santo, que camines conmigo, que tomes en todo lo que hay en mí, que desconozco y desconozco, que conozco y que desconozco, para que tu obra regeneradora opere en mí y cambie todo aquello que está torcido, que Así está es. dañado, porque realmente fuera de él no podremos Claro. y no podemos. Tú dijiste algo muy interesante y es el venir todos los días a pedir ayuda. Sí. Por esto, me acuerdo del salmista que hablaba de cómo decía, pon guarda En mis labios. en mi sí. boca, o sea, que guarde la puerta de mis labios. Eso es tremendo. Porque reconocemos que en lo natural hay una tendencia que tenemos y hay una programación que hemos tenido por toda la vida. Cuando yo, por ejemplo, escucho gente hablando negativamente de situaciones, en lugar de hablar constructivamente, o sea, por ejemplo, este país no sirve, aquí está todo malo, esto no, es que el dominicano nosotros somos tal cosa, o sea, sí. en un lenguaje destructivo, en un lenguaje de crítica, en lugar de decir, vamos a ver qué cosas sí son buenas Que hay y qué muchas, cosas y hay tenemos muchas. oportunidades que podemos construir, podemos traer soluciones a las situaciones, más que hablar de lo negativo y como algo que no tiene solución. El Así creyente necesita prestar sus labios al Señor. Necesita prestar Así su es. boca al Espíritu Santo para hablar vida, para hablar palabras que construyen y que levanten y que traen orden, como dijimos hace un Así momento, es. al caos Al que nos caos. rodea. Así Nosotros es. no podemos ser iguales a otras personas, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no conocen un Dios capaz de hacer cosas increíbles. Nosotros tenemos que hablar de otra manera, que nuestro hablar realmente refleje la visión de Dios de las cosas, que siempre es posibilidad. Siempre. Siempre es que Así es. se puede hacer algo y siempre es que Él desea hacer algo. Así es. Pero no podemos alinearnos a los pensamientos de la mayoría de la gente. Wow, tremendo.
Pues yo entiendo que con estas soluciones, chicas, Así es. y con la palabra del Señor, David también decía, sean agradables a Ah. ti los dichos de mi boca, y no solo los dichos, La David se iba meditación. más lejos, Claro. y la meditación Así es. de mi corazón. Amén. Con esta palabra queremos bendecir tu vida. Queremos que como decía Ángel, procures hacer ese ejercicio. Que de las palabras que yo hablé hoy o mañana, cuáles fueron constructivas. Como decía Davidia también, ir a la presencia del Padre. Señor, toma mi boca. Que tu palabra salga sazonada con sal. Que tu Ay, palabra, que nuestra palabra salga llena de la gracia para que podamos reaccionar, responder, porque el Señor sabía que íbamos a manejar situaciones difíciles en donde, como dice Ángela, programados estamos a reaccionar de una manera necia, pero queremos que reacciones como una mujer sabia, que comiences a hablar palabra de sabiduría y de vida en medio del caos en que te ves, en que estás desarrollándote. Dios te bendiga, te esperamos el próximo miércoles, como cada miércoles en esta nuestra cita, Hablando Soluciones. Bendecimos tu vida y declaramos que esa boca será utilizada con sabiduría. Amén. Dios te bendiga.